Hola amigos míos, ¿qué tal? Bueno, voy a seguir hoy con esta serie de que estaba haciendo sobre el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, sus consecuencias y sus implicaciones políticas, morales, etcétera, etcétera. Esto es una serie de programas históricos que yo quiero hacer, que la gente a veces dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, es importante porque nosotros no somos ciudadanos que nacimos en un país cualquiera y nos educamos en un país cualquiera. Nosotros nos educamos en Cuba y la historia que recibimos en Cuba tiene muchas deformaciones hechas a propósito, tiene omisión de acontecimientos, tiene historias muy falseadas, está viciada, en fin. Entonces, bueno, hay uno de los acontecimientos que más falseado está o que más parcializado está en la educación en Cuba fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, Han justificado muchas cosas, han cambiado víctimas por agresores, agresores por víctimas, han hecho una serie de propaganda durante todos los años, ¿no? Que ha influido considerablemente en la manera que nosotros tenemos de ver la historia. Y por eso es que hay gente que incluso no siendo ni castristas ni nada de esto, a veces me escriben y me dicen, no, pero la historia no es así, no fue así, los norteamericanos actuaron mal de esta manera, actuaron de lo otro. Yo pienso que hubo brutalidad, en todas las guerras hay brutalidad, pero en el caso de esta Segunda Guerra Mundial y de la campaña del Pacífico también hubo brutalidad de ambas partes, pero eh, está reconocido, está documentado que las brutalidades cometidas por el ejército japonés fueron terribles, fueron cosas que quedaron en la historia y están documentadas y están atestiguadas. Y a veces la gente me quiere hacer comparaciones que no vienen al caso. Y bueno, vamos, yo no quería entrar en el tema de Hiroshima y Nagasaki así directo, porque todo esto tiene un trasfondo, todo esto tiene una historia. ¿Por qué surgió este problema? ¿Por qué Estados Unidos arrojó dos bombas atómicas contra dos ciudades de Japón? Y vamos a ver, a mí hubo otros bombardeos que no fueron solamente el de Hiroshima y Nagasaki. Lo que pasa es que estos dos son los que pasaron a la historia precisamente por ser el inicio de la era atómica y por ser considerados de un gran dilema moral, ¿no? Y efectivamente lo fue. Vamos entonces a ver ahora, yo les voy a presentar, habíamos quedado en el capítulo anterior en cómo empezó la expansión del militarismo japonés, del imperio japonés, cómo Japón, buscando los recursos necesarios para ampliar su imperio, para ampliar su campaña militar, Japón necesitaba de manera perentoria, necesitaba recursos como el caucho, el carbón, el petróleo sobre todo, y como no, Japón es un territorio muy pequeño, no tiene recursos naturales, tenía que buscar esto fuera de su territorio, por esto invadió Manchuria, invadió la península de Corea, posteriormente fue apoderándose de más territorio hacia el sudeste asiático, hasta que llega el momento en que, aprovechando de la caída de Francia en Europa, o sea, derrotada por Alemania nazi, entonces aprovechando esta derrota de Francia, pues ocupan la Indochina, que había sido territorio hasta ese momento, territorio francés. Y en este momento es que Estados Unidos les exige ya, y las Naciones Aliadas, que paren, que si no se retiran de los territorios ocupados van a sufrir un embargo financiero y un embargo de petróleo, sobre todo, que era lo que más vitalmente necesitaba Japón. Ante este dilema, Japón que decide, Japón puede escoger la paz, puede retirarse, o Japón puede declarar la guerra, y Japón opta por la guerra. Porque ya Japón no se podía echar atrás. Primero era una cuestión de honor, era una cuestión de principios, según su visión, y pues decidieron elaborar un plan para paralizar, al menos durante meses, durante quizá un año, a los Estados Unidos para que no pudieran intervenir en sus planes de expandirse por todo el Pacífico, por ampliar su área de influencia, de poder. Y esto es lo que pasa. Voy a poner esta animación y veremos cómo viene el asunto.
Bueno, aquí lo podemos ver en el mapa para que lo tengamos más claro. Teníamos entonces que los militares japoneses necesitaban mantener inmovilizados a los Estados Unidos el tiempo necesario para poder expandirse por el Pacífico y aumentar así su línea de defensa de esta área que tenemos aquí a la izquierda. Esa línea necesitaban a toda costa ampliar esa línea hasta este punto para poder ocupar todos los territorios que pensaban ocupar. Entonces llegan a la conclusión de que necesitan asestar un golpe fuerte a la poderosa flota norteamericana del Pacífico que está fondeada en Pearl Harbor, en Hawái, que es aquí en este punto que estamos acá. Y vamos a ver cómo es que desarrollan este plan. La idea de atacar directamente a los Estados Unidos era una idea que no convencía al almirante Yamamoto. Él pensaba que era un error atacar directamente a los Estados Unidos. Él había vivido en Estados Unidos, conocía a los militares norteamericanos, conocía cómo era la vida en los Estados Unidos y tenía serias dudas sobre el plan, pero no obstante lo llevó a cabo. Veamos cómo fue que lo hizo. El plan como tal es un plan brillante, que fíjense bien, esta es la flota de Estados Unidos en Hawái, la flota del Pacífico, y lo que hace, acá está la flota japonesa, representada en rojo, y lo que hace es mover el 7 de diciembre, o sea que fue el día del ataque a Pearl Harbor. Lo que hace es mover esta flota, no en línea recta, sino dando un rodeo por las zonas alejadas del tráfico marítimo, y da este rodeo hasta situarse en este punto que está a unos 200 y algo de kilómetros de Hawái, fuera de la cobertura exactamente del radar norteamericano, y desde ahí entonces envían las oleadas de un total de unos 414 aviones entre cazas y bombarderos, que fueron los que se encargaron de torpedear, ametrallar y bombardear. Con esta frase Yamamoto tenía mucha razón, porque ese fue el peor error y fue lo que más consiguió Japón realmente con este ataque a Pearl Harbor. El pueblo norteamericano era un pueblo que se consideraba en su mayoría neutral. La gran mayoría del pueblo norteamericano no quería inmiscuirse en la guerra, quería permanecer con esa neutralidad. Ya habían pasado una serie de años después del crack del 29, todas las penurias económicas, toda la crisis enorme que hubo, y entonces ya estaban en una época de bonanza. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia, todavía distaba muchísimo de ser una enorme potencia colosal como es la que conocemos hoy en día, pero tenía obviamente poderío. Y lo que consiguió este ataque fue despertar precisamente el patriotismo de los norteamericanos, y despertar sobre todo la ira, la furia contra este ataque, y la gente pedía venganza. Y entonces no solo fue que se alistaron las personas en el ejército en masa, sino que esto provocó que se hiciera un esfuerzo enorme, tanto económico, de todo tipo, industrial, de todos los trabajadores, todo el mundo se puso en función de enfrentarse al Japón. Pero hay dos detalles que son, no es hablar de este error general, ¿no?, como tal. Hay dos detalles que se escaparon, que fueron posiblemente vitales después en la época de todo el enfrentamiento con Japón. Es que en ese ataque a Pearl Harbor hubo dos cosas que se olvidaron. Una fue los campos de petróleo, las reservas de combustible que estaban en Pearl Harbor, que era toda la reserva de combustible que había para la flota del Pacífico, que era una cantidad enorme de combustible, y no bombardearon eso, quedaron intactos todos los tanques, todo el combustible quedó intacto. Eso fue una. Y lo otro es que en el momento en que se bombardeó Pearl Harbor no estaban los portaaviones. Los portaaviones después se demostró que en la Segunda Guerra Mundial
fueron un arma decisiva, un factor decisivo. Mirándolo desde un punto de vista general, táctico, el ataque a Pearl Harbor fue una victoria japonesa descomunal. Estamos hablando de una correlación de bajas en una diferencia abismal, casi de 60-1. Pero los norteamericanos tuvieron 3.649 bajas y los japoneses solamente 64. Torpedearon, bombardearon, ametrallaron y acabaron con la mayor parte de toda la flota que estaba ahí en Pearl Harbor. Y pues había falta, los Estados Unidos necesitaban darle un golpe inmediato a Japón, un contragolpe, un ataque de respuesta, y no se podía, era muy difícil, porque no contaban con la flota que tanto necesitaban. Y pues se decidió hacer un plan muy arriesgado con los portaaviones, que era peligroso porque ponía en riesgo a los únicos portaaviones que quedaban, y cargar en esos portaaviones a los bombarderos, que es un avión más pesado. Salir de un portaaviones para cualquier avión es siempre arriesgado, pero para un avión más pesado incluso es un problema. Calcular el movimiento de las olas, porque el avión puede caer en el mar, es una cosa bastante difícil. Y entonces transportaron hasta cierta distancia de Japón, que al final incluso un pesquero japonés los vio, todos estos bombarderos, y entonces levantaron el vuelo, bombardearon Tokio para aterrizar después en China. Se perdieron muchísimo, fue un desastre, tácticamente fue un desastre, pero lograron bombardear Tokio, que no fue un ataque que tuvo o sea, militarmente el resultado no fue nada del otro mundo, no fue una destrucción enorme ni nada de eso, pero sí fue un golpe psicológico tremendo para los japoneses, y sobre todo para los militares fue una estocada a su honor, ¿no? Porque habían visto que estaba en peligro el emperador, que eso para ellos es lo más sagrado, y pues el golpe psicológico fue tremendo. Ya una vez después de eliminada este peligro en Hawái, ellos se dedican a expandirse por todo el sudeste asiático y todo el Pacífico. Toman Birmania, toman Indonesia, toman toda la zona de lo que eran las Antillas holandesas. Con eso ganan el petróleo, que era un recurso muy valioso. Toman las Filipinas de manos de los norteamericanos y toman las posesiones norteamericanas, todas las islas del Pacífico, que les permitía hacer ahí bases y pistas aéreas y de todo para seguir con su invasión del Pacífico. Y bueno, ya Estados Unidos empezó después poco a poco a tomar fuerza, a reconstruir su flota y a emprender el esfuerzo decisivo para la derrota de Japón, pero esto no fue de un día para otro. No fue un día para otro. Esto entonces lo voy a dejar para la tercera parte. Hasta aquí ya creo que tenemos suficiente, y vamos a ver cómo se desarrolló la guerra contra Japón, cómo se retomaron todas estas islas del Pacífico una por una, de la cantidad de muertos que hubo, lo cruento de esa guerra, cómo se tomaron sucesivamente una tras otra, se recuperó Filipinas, hasta que ya se llegó después al punto en que llegamos con esta historia, que es el punto clave, que es el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Así que me despido de ustedes hasta la próxima, que es la tercera parte, y bueno, nos vemos. Y gracias por estar acá.